Oremos, hermanos. Padre, te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por este día maravilloso que tú nos has dado, para que lo disfrutemos. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por el sol que nos alumbra. Gracias por tus misericordias que son hechas nuevas cada mañana. Gracias, Padre de la gloria, por la palabra que tú nos estás dando. Te alabamos porque eres tú el que le das el crecimiento a la misma. Pero tú le das el crecimiento en aquellos que tornamos nuestros corazones hacia ti y recibimos con mansedumbre la palabra implantada. Por eso te alabamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a estar siempre dispuestos, a estar mirando al blanco de la soberana vocación, a estar escuchándote solamente a ti. Amén. Padre de la gloria, porque tú siempre tienes buenas noticias para nosotros. Amén. Por eso te alabamos y te glorificamos. Aquí estamos en esta mañana, Padre amado, pidiéndote que nos ayudes para confiar solamente en tu gracia, para ministrar tu palabra, para recibirla y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar con un breve testimonio. Y es el siguiente. Me llama una persona por teléfono. Hacía tiempo que yo no lo veía. Él vivía aquí en Giolaja cuando yo vine a vivir de Naranjito aquí. Pero él se casó con una señora que es de Guaynabo y vive en el sector Las Piedras en Guaynabo. Tuvo un problema de electricidad en la casa y trató de resolverlo, no pudo, entonces decidió llamarme y me llamó. Él se está congregando con la esposa ahí en una congregación en Bayamo. Cuando yo iba de camino, yo le dije, Señor, necesito que me dé sabiduría y entendimiento para resolver problemas de estos hermanos. Amén. Pero sobre todo, si es tu voluntad, abre puertas para que tu palabra corra y sea glorificada. Esa fue la oración. Amén. Cuando ya estoy en su casa, en la casa de ellos que estoy trabajando, la hermana, la esposa del hermano, fue maestra. Y ahora ella pues está jubilada y es maestra en la congregación donde ella se congrega. Yo no sé a quién le da clases, si a los jóvenes, a los niños, no sé. Cuando en un momento dado que estoy así buscando para solucionar el problema de electricidad, ella me hace una pregunta, me dice, hermano, ¿por qué será que hay tanto miedo, tanta depresión en los cristianos? Amén. Ella es capellana y me dice, yo estoy recibiendo muchas llamadas de cristianos, de hermanos, hermanas, que están asustados, que están en depresión. Y yo le dije, hermana, cuando yo termine de resolver el problema de electricidad, nos sentamos a ver. Yo le había pedido a Dios que le abriera puerta para que su palabra corriera y fuera glorificada, como dijo Pablo. Entonces la pregunta es, ¿por qué cristianos? Y allí nos sentamos
A pesar de que no me tocó, me cogió mucho tiempo resolver el problema de la electricidad, pero allí estuvimos hablando un buen rato, donde yo creo que la oración que le pedí a Dios fue contestada. Pero lo quiero traer por testimonio esto, porque Dios está hablando a nuestras vidas desde que comenzamos a hablar del corazón de nosotros. Amén. Como dijo Jesús en Mateo 5, verso 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y nosotros estamos viviendo en una época donde cuando usted prende el radio, prende la televisión, compra el periódico, pues nos están bombardeando con malas noticias. Cuando yo venía para acá, yo pensaba en un lugar que hay en la carretera 824, donde la gente tiene por costumbre de creer que aquello es un vertedero y siguen tirando basura. Cuando hay bastante, entonces el alcalde envía a sus empleados con el equipo necesario y limpian aquella área y la dejan bien limpiecita. Pero el tirar de basura es de continuo, la gente ya es una costumbre. Nosotros los cristianos, ¿por qué traigo todo esto? Porque nosotros tenemos que ver y entender que Dios quiere un corazón limpio. Hoy vamos a ver en qué forma es que podemos limpiar ese corazón. Pero de nada sirve que Dios quiera limpiar nuestro corazón. Y Dios lo va limpiando y yo por otro lado sigo echándole basura. Amén. Sigo echándole basura. Y esa basura puede ser nuestras intenciones que no están acorde con la voluntad de Dios. Por eso en Romanos capítulo 12, el Espíritu Santo a través de Pablo nos pide, por las misericordias de Dios, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos o que nuestra mente sea transformada, renovada, para que podamos conocer cuál es la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Yo le decía a la hermana, el tiempo que uno lleve congregándose no equivale o no es sinónimo al crecimiento espiritual. Y en la iglesia hoy está pasando lo mismo que le pasó al pueblo de Dios bajo el viejo pacto. A través de uno de sus profetas, Dios dice: mi pueblo perece o está estancado. Hay otra versión que dice: por falta de conocimiento. Y en nuestras mentes nosotros no podemos ser como la ola del mar, que va y viene. Jesucristo se presentó a la iglesia de Laodicea como el testigo fiel. Él no cambia, y verdadero, fiel y verdadero. Esta iglesia le fue infiel al Señor. Que fue lo que Pablo quiso decirle a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 11 y verso 3. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Nosotros no nos convertimos al Señor
para que el Señor siempre nos tenga gozosos, alegres, en abundancia en cuanto a las cosas materiales. Eso es un evangelio que se está predicando va a tiempo, pero no es el evangelio del reino de los cielos. Y hay un % bien alto de cristianos a nivel mundial que sí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, creen que Jesucristo es su Salvador, pero no se les ha enseñado que Jesucristo es más que Salvador. Jesucristo lo que quiere ser es el Señor de nuestras vidas. O sea, el que mande en nuestras vidas. Amén. El que gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Amén. El que sea el que gobierne todo lo que poseemos desde el punto de vista material y que Él nos ha dejado esas posesiones para ser mayordomos de las mismas y que un día tenemos que darle cuenta de nuestra mayordomía. Amén. Y allí tuve la oportunidad de estar hablando un buen rato con esta pareja. El esposo quería que yo me quedara y siguiera hablando. Esta persona, William la conoce y María, es Luis Cosme, que vivió aquí en Geolaja. Yo creo que Junito lo conoce también. Pues ellos están bien porque la mayor parte de los cristianos, pues, porque le dan 3 días de semana a que se congreguen, que vayan, canten unos cánticos, lleven la ofrenda que van a llevar y ya vamos a esperar al Señor, que el Señor viene y nos vamos con Él. Y las noticias que están dándose ya a nivel mundial es que los alimentos están escaseando. Esas no son buenas noticias. Pero ¿cuál es la buena noticia que nosotros tenemos? No es que Cristo viene. No, vamos a dejar eso para luego. Pero mientras estemos aquí, porque si yo veo que en mí entra temor esas noticias, yo no puedo predicar jamás de que Dios sacó al pueblo a su pueblo de Egipto y lo llevó por un camino desconocido, que nadie había caminado por él, para llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Y de hecho hoy me dieron una asignación. ¿Y qué dice la Biblia? Allí no habían tiendas, allí lo que se veía era el suplir de Dios. Y Dios le dijo que eso estaba pasando para que supieran que no solamente de pan vive el hombre, aleluya, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y esa palabra que ha salido de la boca de Dios no es un texto bíblico, no es un versículo bíblico. Amén. Esa palabra que sale de la boca de Dios fue la palabra que se hizo carne. Amén. Que tiene un nombre humano que se llama Jesús. Y cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, la primera tentación fue por la comida. Lo que comenzó allá en el huerto con la primer pareja, quiso continuarlo con Cristo. Porque Cristo, después de los 40 días y 40 noches de ayuno, sintió hambre como hombre. ¿Qué le dijo el diablo? Si tú eres hijo de Dios. Lo quiso sacar de la línea de ser hijo del hombre. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, y que esas piedras se conviertan en pan. ¿Tenía hambre Cristo o no? ¿Qué le contestó Jesucristo? Le citó la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan. Y yo puedo estar citando estas escrituras aquí. Usted puede pararse aquí o allá y citarla. Eso es una cosa. Pero confiar y estar firme de que esto es una realidad. Amén. Son dos cosas diferentes. Sí.
Y tenemos que entender que las malas noticias van a continuar. Van a continuar. El único que tiene buenas noticias para nosotros es Dios a través de Jesucristo. Y nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada como se prueba el oro, que es probado por el fuego. Para que la alabanza de esa fe, que Dios nos ha dado una medida, pero Él no quiere que se quede como un granito de mostaza. Él quiere que esa fe vaya creciendo. Y esa fe va a ir creciendo a medida que nosotros vamos madurando. Vamos entendiendo lo que Dios nos tiene que decir a través de la palabra escrita. Amén. Dios quiere, porque este es el diseño de Dios, que comencemos como niños recién nacidos. Hay que nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo. Amén. Nacimos de nuevo, pero Él no quiere que nos quedemos siendo niños. Entonces hoy hay personas que llevan, cristianos que llevan 30, 40 años en el Evangelio. Y hay que estarle diciendo lo que dice Hebreos capítulo 5. Cuando el escritor va a hablar del sacerdocio del Melquisedec, él le dice, de esto hay mucho que hablar, pero difícil de explicar. ¿Qué? Que el escritor no sabía era. No, él dijo, porque ustedes, debiendo ser ya adultos, maduros, Amén. hay la necesidad de hablarle de los rudimentos, de las primeras enseñanzas, de la leche espiritual. No se le puede dar alimento sólido. Se lo dijo a los hebreos y Pablo se lo dijo a los corintios. Después que le dijo, los trató como tenía que tratarlos en el primer capítulo. Los llamó que eran santos. Le dijo, a ustedes no les falta ningún don, los tienen todos. Pero después del capítulo 2 en adelante, los tuvo que tratar como niños. No le puedo hablar como a espirituales. Tengo que hablarle como a carnales, como a niños en Cristo, porque no eran capaces y aún tampoco ahora son capaces. Porque habiendo entre vosotros divisiones, la división no es de Dios, pero ellos la apoyaban, ellos la practicaban, diciendo el uno, yo soy de Pablo, el otro, no, yo soy de Cloé, el otro, no, yo de Cefa, el otro, no, yo soy de Apolo. Y uno dice, eso fue para los corintios allá, hermano. No. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y aquí ahora. Entonces, yo le decía a esta hermana, 3 días de reuniones. Póngale que todos los hermanos vengan, no falten en ninguna de esas reuniones. Y cada uno de esos días hay un predicador diferente. Cuando le dan la parte para predicar, lo vemos que va al frente con la Biblia. Y allá nos ordena, vamos a abrir la Biblia en tal sitio. Está predicando 1 hora de una historia bíblica. Y lo que nos está trayendo es una información. Amén. Al otro día viene otro predicador con otro tema, con otra información. Y así sucesivamente los 3 días. Pero nosotros no necesitamos información. Nosotros necesitamos una palabra que nos lleve a la formación, a conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto es una palabra temática que hay que traerla. Pero si no se conoce el plano, no se conoce el diseño de Dios, ¿cómo se va a traer? Por eso es que usted le pregunta a un hermano, ¿y qué se predicó el domingo? Pues
¿Por qué? Porque el mensaje del jueves opacó el del martes, porque era información lo que se estaba trayendo. No una palabra que nos lleve a la edificación, que esa es la voluntad de Dios. Y como los juicios de Dios, sabemos que Cristo viene y hay que proclamarlo, amén. ¿Cuándo? No sabemos. Pero es que antes que Cristo venga, Pedro dice que los juicios de Dios comienzan por su casa primero. ¿Y cuál es la casa de Dios hoy? Pues Hebreos capítulo 3 dice que esa casa somos nosotros. Entonces, a muchos creyentes, y a mí una vez se me enseñó, Juan 14, que Jesucristo se fue. Y como aprendió la carpintería con José, pues allí está haciendo una mansión en los lugares celestiales. Una mansión para cada uno. O sea, una urbanización. Porque Cristo lo dijo, me voy pues a preparar lugar. Entonces, malinterpretando la Escritura, la predican, la enseñan. Y aquellos cristianos que no van a las Escrituras a orarle a Dios, pues lo creen. Bueno, eso lo dijo el pastor. Me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Había algo que nosotros nos impedía estar con Dios, reconciliarnos con Dios. ¿Qué era eso? El pecado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista de Cristo cuando lo vio? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ya Cristo quitó lo que impedía que nosotros tuviéramos acceso a nuestro Padre Celestial. Porque Dios nos reconcilió, según 2 Corintios 5. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados pasados. Ese lugar de acceso ya Cristo lo preparó. Estamos libres para entrar, según Hebreos capítulo 10, a la misma presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre preciosa. Amén. Pero tenemos que limpiar nuestras conciencias de obras muertas. No podemos ir allí con créditos, ni crédito nuestro, ni pensando en nuestro pasado, porque ya el pasado no solamente terminó para nosotros, sino para Dios también. Dios no conoce ya nuestro pasado. Amén. Entonces Felipe le dice, Señor, pero nosotros no sabemos el camino. ¿Cómo vamos a saber para dónde tú vas? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, mire esto, nadie viene al Padre. No es que va al Padre, no. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué Cristo dijo nadie viene? Porque en aquel tabernáculo semejante al de nosotros, o sea, este cuerpo semejante al de nosotros, ahí dentro estaba la plenitud de la deidad. Amén. Felipe le dice, Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Porque Él iba a preparar lugar para que donde Él estuviera, estuviéramos nosotros. Entonces Felipe le dice, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Tú no sabes que el Padre está donde. ¿Y Él dónde está? En el Padre. No es que Él se fue a preparar una casa, un apartamento para cada uno de nosotros. Léalo con cuidado. Pero más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Señor Jesús. Y esas son las enseñanzas, y muchas de ellas no sabemos, la mayor parte.
¿Cuál es el propósito de Dios con nuestras vidas? En el diseño de Dios, que es la iglesia. Eso era un misterio de Cristo y Cristo era el misterio de Dios. Pero a Él le ha placido revelarnos ese misterio a través del apóstol Pablo. Y en tiempos de escasez, en tiempos de caos en el mundo, es donde Dios quiere que nosotros seamos para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gracia. Mientras otros están sufriendo de depresión, de miedo, por las noticias que están habiendo, que haya la iglesia, la verdadera iglesia, es el momento de manifestar la gloria de Dios. Dios habló a través de uno de sus profetas y dijo que la tierra iba a venir un momento en que iba a estar llena de ¿qué? De la gloria de Dios. Pero lo que estamos viendo es que si entendemos esto literalmente, entendemos que es la Tierra, el planeta Tierra, pues lo que vemos es que cada día se manifiesta más la manifestación del diablo. Entonces, ¿a qué tierra se estaba refiriendo Dios cuando habló a través del profeta? Nos dice Marcos capítulo 4 que esa tierra donde Él se ha sembrado como la semilla es nuestro corazón. Y ese corazón, esa tierra donde Dios la está cultivando, es la que Dios quiere llenarla de su gloria para que esa gloria se manifieste a través de nosotros. Pero esto es un proceso. Amén. Y mientras Dios me está hablando para limpiar mi corazón, yo tengo que tener cuidado de no seguir echándole basura. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Yo no traje nota hoy, pero Señor, voy a descansar en ti. Vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Las pandemias, el COVID, ¿cuál más? Que me puedan recordar. La nueva hora, cuidado con el mono. ¿Ah? La viruela del mono. La hepatitis en los niños. El hambre. Va a haber escasez de alimentos. Alimento físico, terrenal, material. Lamentablemente, también hay escasez en el pueblo cristiano del pan espiritual. Hermano, yo quise traer ese testimonio porque yo he dicho muchas veces desde aquí, desde este púlpito, que usted ni yo sabemos, cuando salimos de estas reuniones, dónde es que Dios nos va a abrir puertas para que hablemos. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque es que nos hemos creído que todo el que se está congregando en un lugar y aprendido los cánticos que se cantan ahí y es obediente lo que se enseña ahí, todo lo que se enseña. Nosotros nos hemos creído, pues está todo el mundo bien, después que te congregue, hermano, eso no es así. No. Esto no es así. Cristo, no yo, comparó el reino de los cielos con una de las cosas que comparó el reino de los cielos,
Y está en Mateo 13. Fue con una red. ¿Qué hace el pescador con la red? La tira en el mar y el mar es tipo del mundo. Y la van jalando hacia la orilla. Después que la tiran, entonces la van jalando hacia la orilla. Y dice que esa red coge de toda clase de peces. Pero la llevan a la orilla para que, porque allí va a haber una clasificación. Amén. El pez que no sirve, fuera. Fuera otra vez. Y Cristo dijo, así sería en el final del siglo. La red del Evangelio ha atrapado a muchos, pero al final va a haber una clasificación. Amén. No me toca a mí hacerla, ni a usted tampoco. Amén. El Señor va a enviar a los ángeles. Amén. Señor Jesús. Y yo quiero ser uno de esos pececitos. Que el Señor o un ángel me coja y me ponga en el granero de Dios, en la canasta de Dios. Y yo creo que usted también. Amén. Pues entonces nosotros tenemos que aprender de Abraham. Cuando Abraham entró a la tierra prometida, ¿qué fue lo que le quedó a la espalda de él? Un lugar que se llamaba ¿cómo? A mí pasa un poquito de trabajo para pronunciar eso, pero ustedes lo buscan ahí. Yo lo pronuncio de esta forma. Detrás de él había un lugar que se llamaba Ai. Parece que hay de juicio, yo no sé cómo se pronuncia. Pero cuando usted busca el significado de eso, ese era el lugar donde se echaba la basura, los desperdicios. Que fue lo que Pablo le dijo a los filipenses. Lo mismito que Pablo le dijo a los filipenses. Todo aquello que para mí era ganancia. Y una de las cosas que para Pablo era ganancia era la forma que él actuaba. Porque Pablo no era ningún alcohólico, ningún drogadicto. Amén. Él era un maestro de la ley. Criado a los pies de Gamaliel. Era un rabino. Y él se creía que estaba bien. ¿Hasta cuándo él tuvo esa creencia? Hasta que Cristo se le apareció. Y yo le estoy pidiendo a Dios sabiduría y entendimiento para que me dé, para yo poder explicar eso. Amén. Porque para nosotros se me apareció es que lo vio con los ojos físicos. Y ese aparecer de Cristo, todos nosotros lo necesitamos. Amén. Sí, lo necesitamos. Todo lo que para mí era ganancia, mis creencias, la forma que yo actuaba, ahora todo eso lo tengo por basura. Lo echó para atrás, lo botó, lo tiene como estiércol, algo que no vale nada. ¿Por qué? Porque ahora él encontró el tesoro más valioso que es Cristo Jesús. O más bien Cristo lo encontró a él. Amén. ¿Y qué hacía él a pesar de que Cristo, de que Dios le reveló a Cristo a él? No fue que se le apareció, fue que en su espíritu, en su mente, en su corazón, en su interior, Dios le reveló a su Hijo. Se lo dijo a los Gálatas. A Dios le plació revelar a su Hijo en mí. No dar revelación de Cristo, no. Revelar a su Hijo en mí. Él entró en ese proceso de crecimiento. ¿Y qué proceso? 13 epístolas que él escribe, yo no sé cuántas, pero fueron 11 o 12 que él escribió desde las cárceles. Y desde las cárceles él escribió a los hermanos, estén siempre gozosos.
Y nosotros, si nos meten presos, ay hermano, ore por mí, porque sabes que yo soy inocente. Yo no sé por qué me tienen aquí. Y no entendemos ni acabamos de entender que en este proceso Jesucristo nos dijo que todo aquel que le quería seguir, solamente creer en Él. No, Él no usó esa palabra ahí, Él dijo, el que quiera seguir en pos de mí. Creer en Cristo es una cosa y seguir a Cristo es otra. Amén. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Amén. O sea, hay que averiguar, hay que pedir a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, revelación, ¿qué es llevar esta cruz? Yo no soy la cruz de Elisa. Elisa no es mi cruz. Los hermanos tampoco. Ahora, ¿por qué Dios quiere que llevemos esa cruz todos los días? Sí. Bueno, repito, porque Él quiere limpiar nuestro corazón. Sí. ¿Cómo era nuestro corazón antes de estar en Cristo? En 1 Corintios capítulo 15, del verso 47 en adelante, Pablo dice que nosotros traímos la imagen del terrenal, cuando está hablando de Adán, que fue terrenal, que fue formado del polvo de la tierra. Pues la imagen de ese primer hombre, no tuvimos que pasar por ningún proceso para tener esa imagen, porque la traímos. Desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, esa fue la imagen, la de Adán. Pero está el postrer Adán, que es celestial, que es Cristo. Y él dice, así como traímos la imagen del terrenal, traeremos. ¿Y por qué dice que traeremos? Bueno, porque la imagen del celestial todavía no la tenemos. Estamos en un proceso que Dios nos está llevando para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para cuando llegue ese día que Cristo aparezca, dice Juan en su primera epístola, entonces seremos tal como Él es, porque lo veremos cara a cara. Ya la imagen de Cristo Jesús ha sido formada en cada uno de nosotros. Porque Dios no quiere hijos que se parezcan a Pedro, que se parezcan a Juan, Amén. que se parezcan a Tomás. Cristo no quiere hijos que sean pentecostales de la cabeza a los pies, digo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Cristo no quiere hijos católicos. Cristo quiere una familia que todos nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Ese es el diseño de Dios. Amén. Y para eso tenemos que darnos. Proverbios capítulo 4. Amén. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y Amén. estad atentos para que conozcáis cordura. Aquí se está enseñando una palabra. Yo soy el primero que debo poner atención a esta palabra. Pero no en el momento que estoy aquí nada más. ¿Ok? Y tengo que hacer como los berianos. Ir de nuevo a casa, en oración, pedirle a Dios, ir a las Escrituras. Porque tengo que estar atento. Entonces, cuando estamos reunidos, esa atención no a mí, sino a la palabra que Dios nos está dando. Para que esa palabra, mire, que es más cortante que toda espada de ¿qué? De dos filos, que penetra y comienza a dividir. Hebreos capítulo 4. Divide el alma del espíritu
los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos del corazón. Nuestros pensamientos no hay necesidad que abramos la boca para decirlo. Los pensamientos que hay en nuestro corazón, porque ya Dios los conoce. Conoce la intención, qué es lo que hay en nuestros corazones. Él los conoce. Verso 2, porque os doy buena enseñanza, no desampararé mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Mire, ahora que yo leo ese versículo 2, tengamos cuidado al leer los salmos, porque muchas veces nos creemos que el salmista está hablando de él mismo. El salmista de quien está hablando es una palabra profética refiriéndose a Cristo. Y el único que guardó la ley y la amó con todo su corazón no fue David, fue Cristo Jesús. Aquí en este caso es Salomón. Pero tengamos cuidado, y eso está en Lucas 24, después que él resucitó, que se le aparece a los discípulos que estaban turbados, no creían. ¿Qué les dijo él? Tardos de corazón para entender las escrituras, ustedes no sabían que en mí tenía que cumplirse lo que escribió Moisés en la ley, lo que dijeron los profetas y lo que está escrito de mí, ¿dónde? En los salmos. Esos 3 lugares Jesucristo los mencionó. Por eso cuando leemos los salmos tenemos que tener cuidado. Amén. ¿Dónde está Cristo en todo eso? Verso 3, porque yo también fui hijo de mi madre, delicado y único delante de mi madre. Delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga su corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Adquiere qué? Sabiduría. Adquiere sabiduría. En el capítulo 3 creo que es, o capítulo 1 de 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 y verso 30 dice que por Dios nosotros estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios justificación, redención, santificación y sabiduría. Ahí está el verso 30. Y sabiduría. Por eso es que en Cristo están las riquezas de la sabiduría de Dios. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 3 y verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. La multiforme, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? De diferentes maneras. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestro redentor. Cristo es nuestra sabiduría, la sabiduría de Dios para nosotros. Cristo es el valle de los lirios. Así es que dice, el lirio de los valles. Cristo es la rosa de Sarón. Es aquel que es más dulce que la miel y aquella que destila del panal. Por ahí seguimos buscando la multiforme sabiduría de Dios en Cristo y vamos a estar un buen rato, pero hoy es Cristo nuestro Salvador únicamente. Amén. Y ahí nos quedamos.
Adquiere sabiduría, verso 5, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, o sea, de lo que Dios está hablando. Amén. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. ¿Qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué le pasó a la ropa, a las sandalias? Se mantuvo intacta. Intacta. Y hay que tener cuidado porque aquel pueblo que salió de Egipto, que Dios lo sacó, que vieron los milagros de Dios en el camino, no fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Sabes? Verso 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado. Y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos. No vayas por el camino de los malos. Déjala, esa vereda, déjala. No pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Eso no es lo que está pasando. Ellos planifican, los que están fuera de la voluntad de Dios. Ellos planifican primero. Van a la cama con esos pensamientos, con ese diseño. ¿A quién le voy a quitar la vida? ¿Por qué? ¿Por qué están así? Nosotros tenemos la respuesta a esa pregunta. Amén. La Biblia dice, porque están en tiniebla, y el que está en tiniebla no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos, y no estos ojos físicos. Amén. Eso lo tenemos que tener claro, hermano. Esa respuesta la tenemos nosotros, la iglesia. Verso 17, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí está hablando, mire, del crecimiento que comencé a hablar. Esto no es de la noche a la mañana, como decimos. Esto es un crecimiento espiritual. Un crecimiento. Hoy estoy en una gloria. Si yo abrazo la palabra de Dios, si torno mi corazón a Dios, mañana Dios me va a llevar a otra gloria. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Amén. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo yo voy a guardar mi corazón? Vamos a seguir el consejo bíblico y nos vamos. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Eso lo tengo que hacer yo. ¿Qué yo estoy oyendo? ¿A quién escucho? Amén. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? ¿Con quién? Dios a través de Santiago nos dice que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Y está hablando de nuestra boca.
que con esta boca bendecimos a Dios, pero con la misma le decimos ladrones a los políticos. Esos son unos pillos. Y ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. En vez de orar para que Dios les dé la oportunidad de conocer la luz que es Cristo y sean salvos. Entonces nos enfrascamos en ese tipo de conversaciones. Y aquí nos dice, apártate, aparta de tu boca esa conversación. Eso es perverso. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 12? ¿Dónde es que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta? En Cristo Jesús. Que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y Él pasó hacia adelante, es nuestro precursor. Entró al lugar santísimo, donde allí nos espera o de allí nos va a venir a buscar. Está allí como una firme ancla de nuestra esperanza, según Hebreos capítulo 6. Pero tenemos que seguir por el camino que Él transitó, como dice Pedro, para que sigamos sus pisadas. Y Cristo no vivió una vida en medio de jardines de rosas, sin espinas. ¿Cuánto fue el sufrimiento de Jesucristo? No solamente en la cruz. Lo rechazaron, pero Él se mantuvo firme. Por eso Él le dice a la iglesia de la Odisea, yo soy el testigo fiel y verdadero. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. La senda es por el camino que nosotros mismos transitamos y lo formamos. Esa es la senda. A veces queremos caminar por caminos que caminan los impíos. Eso es una senda que nosotros trazamos. Nosotros tenemos que mantenernos caminando por el camino que nos puso Dios, que es Cristo Jesús. Amén. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tus pies del mal. Escudriña nuevamente ese proverbio capítulo 4, ese capítulo. Y luego continuamos hablando. La paz de Dios es con todos. Amén.